Muy buenas tardes, soy Rosalba Mejía, coordinadora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. En esta ocasión, reflexionaremos sobre la historia constitucional de Oaxaca a propósito de las discusiones en torno al proyecto de creación de una nueva ley fundamental para la entidad. Bueno, les recuerdo que esta charla se inscribe en las conmemoraciones de distintas constituciones estatales que se crearon a partir de 1824. En esta ocasión vamos a hablar de Oaxaca. Pues en 1825 se creó su primera constitución estatal, y para hablar de no solo de esta constitución histórica, sino de la historia constitucional de Oaxaca y lo que se está trabajando en este año, pues tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Raúl Ávila Ortiz. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para platicarnos de estos procesos. Es un gusto tenerlo. Gracias, al contrario, maestra Rosalba Mejía, muchas gracias por invitarme, estimada directora. Pues bueno, para platicar, para presentarlo ante nuestras audiencias, les voy a leer una semblanza. El doctor Raúl Ávila Ortiz es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con una experiencia profesional, académica e institucional de 4 décadas dentro y fuera del país. Es profesor de Epistemología y Metodología Jurídica, de Historia y de Derecho Constitucional, además de ser autor o coautor de 2 decenas de libros y ensayos académicos. Entre ellos destacamos Historia de las Instituciones Jurídicas de Oaxaca, publicado en el 2010. Otro título es Oaxaca en el Congreso Constituyente de 1916 y 1917, publicado en 2017, y las reformas a la Constitución de Oaxaca entre 1922 y el 2024, libro que se publicó en este año. Desde 1995, el doctor es profesor del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de otras universidades en programas de posgrado, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En enero de este año, el ingeniero Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, lo nombró secretario técnico para la Comisión para la conmemoración del bicentenario de la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Pues bien, doctor, hablaremos de estas materias en las cuales usted es especialista. Si me permite nada más recordarle a quienes nos están sintonizando por este canal de Facebook del museo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat, y al final de esta charla la retomaremos para darles respuestas. Pues, doctor, esta charla que hemos titulado Oaxaca y sus constituciones, pasado y presente, pues no puede no empezar hablando pues precisamente de la primera constitución del estado de Oaxaca. Y si me permite, solo para hacer un poco de contexto, cuando se publica precisamente en el recinto que hoy alberga el Museo de las Constituciones, nuestra primera constitución, la de 1824, pues esta constitución traía el mandato de que todos los estados de nueva creación, 19 estados, tenían que redactar sus propias constituciones estatales. Y los estados que fueron vanguardia para la redacción de sus constituciones y que tuvieron mucho protagonismo en este periodo convulso y de creación de los estados y de estas primeras legislaciones, pues fueron Oaxaca, junto con Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Entonces, Jalisco fue el primer estado en publicar su constitución, y el segundo fue precisamente Oaxaca, que se publicó en enero, el 10 de enero de 1825, para ser precisos. Fue promulgada la primera constitución del estado de Oaxaca. Coméntenos, doctor, un poco más de este proceso. ¿Cuáles fueron las características de esa primera constitución del estado? Claro, otra vez, muchísimas gracias al Museo de las Constituciones, directora muy amable. Incluso creo que lo puedo hacer a nombre de la Comisión de Conmemoración de la primera Constitución del Estado de Oaxaca de 1825, que tengo el honor de fungir como secretario técnico. Y bueno, sí, comentar que un grupo de académicos venimos estudiando desde hace ya varios años la Constitución de Oaxaca. También nos hemos beneficiado de las aportaciones de los historiadores, algunos historiadores
juristas oaxaqueños muy conocidos, ¿no? Carlos Sánchez Silva o también Francisco José Ruiz Cervantes, que tienen una amplia obra publicada. Nosotros somos también un grupo de abogados, amigos con ellos, colegas, que hemos venido estudiando las constituciones. Por eso hemos dado a la luz a diversas obras, como las que se mencionaron hace un momento al leer mi reseña curricular. Y pues la más reciente es precisamente la Constitución Política de Oaxaca y sus reformas, 1922-2024. Y me voy a basar en ella porque en el primer capítulo se hace una comparación entre las tres constituciones locales, hablando primero de la de 1825, como bien indicaba usted, pues la Constitución de 1824 y también el Acta de la Federación, ¿verdad? De enero del 24, la Constitución Federal del 24, que es de octubre de ese mismo año, pues ya establecían un sistema de competencias y se advertía que las constituciones locales tenían un margen muy amplio de maniobra, vamos a decir, ¿no? Un espacio legislativo importante y yo creo que lo aprovecharon. Entonces, digamos en términos generales, la Constitución de Oaxaca de 1825, pues se distingue primero por su extensión, es decir, ¿verdad? 240 artículos. Hoy la Constitución no tiene más de 152 artículos, entonces tenía 240. Ahora, estaba escrita con párrafos cortos, claros, muy ordenados, y eso servía mucho para la pedagogía constitucional o la educación jurídica, ¿verdad?, de la época. Sí es también relevante mencionar que dado este espacio legislativo que fue muy bien aprovechado, como otras constituciones locales, la de Oaxaca, pues también, digamos, se arrogó para el Congreso local, que era, como todos los congresos locales de la época, muy poderoso, los cinco facultades o cinco competencias muy importantes. Uno, que era el tema de los impuestos, o sea, cobrar impuestos y también distribuir los impuestos entre los municipios localmente. Esa me parece una de las más importantes. Segundo, la materia electoral, es decir, se establecían las leyes electorales locales a través del Congreso y se organizaban las elecciones por instituciones locales. Esto es un segundo punto relevante. Tercero, pues el tema de la policía y la seguridad, que en donde los estados podían contar con lo que hoy se llama Guardia Nacional, entonces se llamaba así, pero estaba a cargo de los estados. Y por supuesto, también el control de la constitucionalidad, que ayer estuvo con nosotros aquí en Oaxaca la doctora eh, Andrew, y pues ella nos hizo énfasis en esta facultad también, que del control de la constitucionalidad, como llamamos los abogados, por órgano político, o sea, en sede legislativa. No era el Tribunal Superior de Justicia, incluso la Suprema Corte de Justicia del país, sino los congresos locales los que podían revisar no solo las normas locales, sino las federales. Esto es algo que pasa inadvertido, pero es muy importante. Y entonces estas cuatro, y la última, la quinta, es la educación. También muy importante porque pues Oaxaca creó pronto el Instituto de Ciencias y Artes, en donde se formó una nueva generación de liberales en esa época. Ahora, quiero puntualizar que la Constitución de Oaxaca, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Yucatán, que escondía estas figuras o no les dio el peso que en Oaxaca sí tuvieron, tenía un matiz parlamentario muy fuerte. El gobernador estaba controlado por un senado local con todas sus letras, por un consejo de gobierno local que estaba integrado por el vicegobernador, que también era una figura de control para el gobernador, y por la mitad de los senadores. Entonces era un órgano de control del Consejo de Estados o de Gobierno, ciertamente era un órgano de consulta, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pero también era un órgano de control.
Y aparte teníamos la Cámara de Diputados local y otro control para el gobernador eran los 9 gobernadores departamentales, uno por cada departamento, vamos a decir, por cada región del estado. Eso hacía que esta constitución tuviera un sesgo pues parlamentario muy fuerte y que también hubiera mucha inestabilidad durante el tiempo que estuvo en vigor. La constitución, para ser reformada, requería de la mayoría de los diputados y también aprobada por el Senado en 2 legislaturas consecutivas. Eso lo hacía difícil que se pudiera reformar y la Constitución, en efecto, tuvo muy pocas reformas a lo largo de sus 30 años, aproximadamente 32 años de vigencia. Entonces, esos son los principales rasgos. Como sabemos, también la Constitución federal dejó a las constituciones locales de esa época el establecer el catálogo de derechos. Las primeras constituciones, como la de Oaxaca de 1825, no establecieron un catálogo amplio de derechos, pero sí podemos encontrar los derechos civiles, los derechos penales, que están ahí en el texto de esta primera constitución de 1825. Yo estimo que esos son los principales rasgos de la Constitución. Y un Tribunal Superior de Justicia que incluía la Fiscalía y que estaba dividida y trabajaba en 2 salas, pero digamos que tenía facultades básicamente de lo que llamamos pues resolver los conflictos de legalidad. Otro punto que me parece muy relevante es que, como sabemos, la Constitución de 1812 de Cádiz facilitó que se crearan y se registraran, constituyeran ayuntamientos. En Oaxaca, en ese tiempo, se constituyeron muchos ayuntamientos entre 1812 y 1825, de tal manera que cuando se aprobó la Constitución, pues había ya un número importante de ayuntamientos y también 2 tipos de municipios. Los municipios propiamente ordinarios, vamos a decir, constitucionales, y los municipios llamados repúblicas de indios. Estas repúblicas son lo que hoy conocemos como los ayuntamientos que eligen a sus autoridades a través del sistema normativo interno, lo que antes se llamaba usos y costumbres. Y esto porque, claro, los constituyentes de la época, los autores de la Constitución, la clase gobernante, que eran aproximadamente 500 personas, de alrededor de 400,000 habitantes que tenía el estado en 1825, digamos, hicieron un pacto. Ese pacto fue: no podemos transitar a un modelo liberal de constitución totalmente nuevo si tenemos un contexto en el que de esas 400,000 personas, el 90% o más no hablaba español. Se trataba de personas que hoy llamamos indígenas o naturales del estado, y por lo tanto había que tener cuidado con el manejo de esta población, el gobierno, las instituciones. Y también había un fenómeno político y económico. Se trataba de una mano de obra muy relevante, como lo han consignado algunos historiadores. Pues el gobierno se financiaba con el tributo indígena y después con un impuesto a las personas, ¿no? Lo que hoy podría ser llamado un impuesto quizás sobre la renta, o sea, una capitación propiamente sobre las personas, y pues no podían tampoco, digamos, generar un mercado libre. Estaba condicionado el modelo de la Constitución de 1825 por este contexto heredado de varios siglos de la sociedad colonial, ¿verdad? Eso es lo que podría apuntar en torno a la Constitución de 1825 oaxaqueña. Sesgo parlamentario, también por una razón, nada más quiero remachar. Aquí vino a gobernar Oaxaca en 1821, 21, 22, un sobrino de Iturbide. Entonces, Manuel Iruelas, que fue enviado aquí, pues no fue bien visto. Aquí el Estado había cobrado conciencia de su autonomía, de su soberanía,
y eso, entre otros factores, condujo a controlar al Ejecutivo con un matiz parlamentario o con controles, digamos, legislativos, como ya mencionamos, bastante fuertes. Y eso provocó inestabilidad. Varios gobernadores no terminaron su periodo. Hubo el doble de gobernadores de los que se esperaba o debía haber habido entre 1825 y 1857, y eso provocó una serie de reformas en el texto del 57. Muchas gracias, doctor. Antes de aterrizar en el texto del 57, me gustaría retomar algunas de las informaciones que nos ha dado en el sentido de las características de esta Constitución. Es interesante también comentar que fue de las pocas constituciones que establecieron un legislativo bicameral, ¿no? Senadores y diputados dentro de estas 19 constituciones que surgen entre el 24 y el 27, y precisamente creo que coinciden en las problemáticas de la complejidad de los estados en donde se crearon así estos legislativos. Es interesante conocer el dato de que el sobrino de Iturbide estuvo allá como gobernador y sin duda sí esto trajo estos conflictos que nos mencionó. Y algo que comentaba, ¿no? La importancia de los principios que se fueron rescatando en todas estas constituciones y desde el debate de la Constitución del 24 y la misma acta, se habla de estos derechos civiles de los hombres, derechos del hombre, como antecedente que se tenía de la Declaración Francesa, igualdad, libertad, seguridad y propiedad, que se recuperaron en la Constitución de Oaxaca también. Y en relación con lo que comentaba del reconocimiento de las condiciones de esta gran mayoría de pobladores indígenas, también estas notas que se hacían en la Constitución de que si bien se decía que los ciudadanos tendrían que saber leer y escribir, se decía que se iba a considerar como obligatorio, digamos, o como un requisito hasta 1840. Supongo que tenía que ver con esta condición de la mayoría de la población indígena, ¿no? Es interesante cómo desde entonces no solo se recupera, como usted dice, esta tradición de las condiciones de la población socioeconómicas y cómo marcó la organización de este Estado a partir de la creación de estos ayuntamientos, de estas municipalidades que reconocen la figura de las repúblicas de indios. Desde entonces es importante ver esta trayectoria de la historia constitucional de Oaxaca, que es parte de la identidad de esta historia constitucional en el Estado. Doctor, si me permite, tenemos ya muchos saludos, me mandan saludos. Sonashi Chirinos, Iván Sandoval, también nos saludan desde Jalapa, Veracruz, muchas gracias. Dolores Mota Hernández, que nos dice que la primera constitución de Veracruz también fue promulgada en 1825. Sí, de hecho, de todo este conjunto de 19 estados que se dieron a la tarea de publicar su primera constitución hace 200 años, 14 de los 19 estados publicaron su constitución en 1825. Solo Jalisco pudo publicarla en 1824. En el 26 y el 27 también dos estados en el 26 y dos estados en el 27. Por eso comentábamos que estamos en medio de estas conmemoraciones bicentenarias en la mayoría de los estados de la República. También le manda saludos Francisco Javier Dorantes Díaz. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas y comentarios también en este chat. Y doctor, pues avanzando en esta historia constitucional de Oaxaca, precisamente nos comentaba de la complejidad de gobierno hasta 1857, que es el otro momento histórico en el que se crea una constitución para el Estado. Y por ahí leía quien decía que es la verdadera constitución de Juárez, ¿no? Porque Juárez no había participado en el Congreso Constituyente Nacional del 56, y esta segunda constitución en la historia del estado de Oaxaca se publica en septiembre de 1857. Cuéntenos, doctor, de un poquito de ese contexto, porque la siguiente constitución pues ya fue en el siglo XX, como la federal, van paralelas a nuestra historia constitucional nacional, que fue la de 1822. ¿Qué nos Claro. destaca de estas constituciones?
Sí, yo creo que se inscribe la Constitución oaxaqueña de 1857, la Constitución de Benito Juárez, que era gobernador del estado y que desde luego jugó un papel central en la elaboración y la aprobación de ese texto. Esta Constitución se inscribe en el escenario más amplio de una década perdida y muy grave para el país, que fue pues la pérdida del territorio, por un lado en el norte, consagrado esa pérdida formalizada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, una década que llevó a las y los mexicanos de la época pues, a una reflexión profunda, crítica, sobre, entre otras cosas, la forma de gobierno. Y yo creo que se enfocó, como han escrito algunos historiadores, esta reflexión en qué habíamos hecho mal en términos del diseño constitucional, las formas de gobierno y en alguna medida también las prácticas políticas. Y de allí que de esa reflexión emergiera, bueno, como sabemos bien, la revolución de Ayutla, una revolución desde abajo, con la participación de Juárez, Ocampo y otros más, los puros, ¿verdad? Y los moderados también, Ignacio Comonfort o los hermanos Lerdo de Tejada, y digamos que triunfaron sobre la dictadura de Santa Anna, que había causado muchos estragos al país y a las personas y sus bienes, y entonces llegó un momento en el que, claro, había que dar un paso adelante. Para algunos historiadores, la Constitución del 57 federal y desde luego local es realmente el momento en el que el país da un paso en el sentido de un Estado basado en una sociedad de ciudadanos y no de corporaciones, ¿no? Como podrían ser la iglesia, el ejército o los comerciantes y algunas otras corporaciones, sino asumir a la ciudadanía y como base de la organización política, y eso fue lo que ocurrió. Según sabemos, me parece central que tanto la Constitución Federal como la local del 57 hayan guardado silencio sobre el carácter oficial y único de la religión católica y por lo tanto hayan sembrado la semilla de la laicidad, lo cual, como también sabemos, provocó una guerra civil, la Guerra de los 3 años, y posteriormente pues hayamos sufrido incluso la intervención francesa. Pero digamos, la Constitución de Juárez aquí en el estado de Oaxaca. Primero, la reflexión fue dirigida, como también ocurrió en el ámbito federal, a eliminar estos sesgos parlamentarios. No todos, pero sí a quitar algunos de ellos. Por ejemplo, se suprimió el Consejo de Gobierno, se suprimió el Senado, se suprimió la vicegubernatura, se limitó o se eliminaron los gobernadores departamentales, pero claro, la sociedad tiene que ser gobernable también y esta también tiene sus demandas. También hay un avance en los eh, patrones, los esquemas de producción. En Oaxaca era una de las entidades más ricas del país y por lo tanto también pues el cuidado de que este nuevo esquema constitucional permitiera pues la actividad económica propiamente en una atmósfera más liberal, ¿verdad? Y creo que hay dos rasgos adicionales muy importantes de la Constitución local de 1857 oaxaqueña. Una es el catálogo ya más consolidado de los derechos, ¿verdad? De los derechos, como bien dijo usted, de propiedad, igualdad, libertad, seguridad, y también la figura de la comisión permanente en el Congreso, que es un legado de la Constitución de 1812 de Cádiz. Y otro aspecto muy importante, en la medida en que las instituciones se hacían laicas, o sea, esta separación entre iglesia y Estado, también emergió el concepto de la responsabilidad de los servidores públicos, tanto en la Constitución federal como aquí en la local. Hay una discusión que hemos dado en 2 o 3 ocasiones sobre si Juárez aquí
en Oaxaca también estaba en favor de que las comunidades, pueblos y sus propiedades territoriales fueran afectadas por el pensamiento liberal, por el mercado, por la posibilidad del comercio o dedicarse a cualquier actividad siendo lícita. Hay algunas referencias en el sentido de que Benito Juárez, por su experiencia de gobierno en Oaxaca, que fue hasta 4 veces gobernador en diferentes modalidades, eh, además de ser diputado local y otros cargos que ejerció, tenía muy claro que había que distinguir o diferenciar entre los tipos de propiedad y proteger esa reserva territorial y de propiedad de los pueblos y de las comunidades indígenas. Esto yo sé que es opinable y es debatible, pero también él fue consciente de que no se podía intervenir en los pueblos y las comunidades, en sus formas de gobierno, en sus prácticas de gobierno, porque eran un factor de gobernabilidad. Y él lo vio en varias ocasiones, pues en varias regiones del estado, señaladamente en el Istmo de Tehuantepec, una región muy crítica, muy activa y revolucionaria, incluso que se separó de el estado de Oaxaca durante varios meses, casi un año, y bueno, este tipo de experiencias difíciles llevaron a que la Constitución oaxaqueña sí tuviera estos matices en relación con la Constitución Federal de 1857. Ni qué decir de que hay un tema también en materia electoral. La Constitución de 1857, dada la popularidad de Benito Juárez, que fue el primer gobernador electo de manera popular directa, ¿no?, por el voto del pueblo, pues se consagró en la Constitución del 57 local, es decir, el gobernador sería electo de manera directa y no indirecta, y también la característica de que esto que se discute hoy, los magistrados, los jueces serán electos de manera indirecta. También hay que aclarar o matizar esto, pero sí es un precedente importante. Luego entonces, esta Constitución local del 57 tiene digamos, esos rasgos dentro de los más relevantes que pudiera yo citar, ¿no? Me parece que sí hay un contraste muy claro con la Constitución de 1824, pero que también hay continuidades. Está el tema, por supuesto, de los derechos, de la representación, irle desplazando del Congreso al Tribunal Superior de Justicia el que interpretara la Constitución, el que pudiera ir un poquito más allá y resolver asuntos. Está el tema del juicio de amparo en la Constitución Federal del 57 y también en las constituciones locales como la de Oaxaca de 1857, pues también el Tribunal Superior de Justicia encontró un mayor espacio. En medio del hecho de que, como sabemos, los congresos fueron muy poderosos en México a lo largo de todo el siglo XIX. Y de alguna manera bien sabemos que pues la decisión de Porfirio Díaz de ir poco a poco minando a los congresos y controlándolos para poder imponer una estrategia de gobierno, unas políticas públicas, son precisamente como resultado de este poder, de la continuidad de los actores políticos legislativos, que está perfectamente documentada, entre otros, por Israel Arroyo y otros más, ¿no?, que se han dedicado a estudiar los congresos. Y bueno, el gobernador iba cambiando, ¿no? Pero los congresistas seguían siendo los mismos a lo largo de muchos años y eso les daba un sentido, espíritu de cuerpo y una mayor consistencia y poder frente al poder ejecutivo. Eso podría yo comentar sobre la cuestión del 57. La población en el contexto no creció mucho. Entre 1825 y 1857, la diferencia es de tan solo 100,000 habitantes en el caso de Oaxaca. Estamos hablando de que ni la población creció mucho, ni tampoco el cuerpo electoral creció mucho. Para reformar la Constitución del 57 se abandonó este modelo de dos legislaturas consecutivas con la mayoría de los votos en 25 de la Cámara de Diputados y el Senado, y se optó por la mayoría de la Cámara de Diputados y un referéndum confirmatorio, ¿no?
hay que hacer notar que era factible porque el cuerpo electoral no era extenso, ¿no? No es como ocurrió en el siglo XX, que la población creció mucho y también el cuerpo electoral. Allí me detendría, estimada directora, sí. Gracias, doctor. Para la Constitución del 57, Oaxaca conservó la división de dos cámaras en su legislatura. No, no, no. Justamente se suprimió el Senado. También la Corte Suprema de Justicia, que así se llamaba, cambió a Tribunal Superior de Justicia de 25 a 57, y sí se suprimió la vicegubernatura y el Consejo de Gobierno. Por eso es que, digamos, la reflexión fue: el Poder Ejecutivo requiere una mayor funcionalidad y por lo tanto la idea es que estos cuerpos de control o de equilibrio o cogobernantes, ¿verdad? Hubieran sido eliminados. También la filtración de las ideas. No es lo mismo haber tenido en 1825 la influencia de la Constitución, sobre todo de Cádiz, pero también pues de las constituciones francesas de 1791, 1793, que conocer mejor el modelo estadounidense, porque varios de los actores políticos y legislativos nacionales y locales en Oaxaca, pues conocían mejor las obras tanto legislativas como doctrinales estadounidenses, y se filtraron en estos congresos constituyentes. Hemos hecho un libro el año pasado, antepasado, sobre José María Castillo Velasco, aquí en Oaxaca, ¿no? Oriundo de Castillo Velasco, ahí junto a Ocotlán, y él, que fue uno de los principales asesores jurídicos de Benito Juárez y uno de los primeros administrativistas del país, pues él dejó claro que había ya leído a cierta doctrina francesa, ¿verdad? Y tenía muy claro también y cierta doctrina estadounidense, y entonces podía comparar y podía también proponer, como lo hizo, algunas innovaciones al texto de la Constitución Federal, porque Castillo Velasco fue constituyente federal, pero también en Oaxaca, porque como hoy, entonces, aunque más lentamente, pero había intercambios de ideas dentro y fuera del país. O sea, por supuesto que tenían noticia de cuáles eran las corrientes vanguardistas y cuáles eran las ideas constitucionales políticas que se estaban discutiendo en otros contextos, digamos. Sí. Interesante conocer que se suprimió el Senado allí en Oaxaca con estas previsiones para darle un mayor poder al Ejecutivo. Y un año después, bueno, casi en este año, que Juárez llega a la Ciudad de México, que termina siendo presidente, cómo luchó precisamente para que la Constitución del 57, que establecía también un poder unicameral, se reformara para que se restableciera el Senado, ¿no? Es interesante En efecto, tener este sí, en efecto, sí. A mí me parece que este historiador inglés muy importante, Brian Hamnet, alguna vez vino y nos dijo: a ver, yo he revisado toda la literatura posible, ¿no? Jurídica, politológica, de un siglo, digamos, después de la República Restaurada en adelante, vamos a decir, de Porfirio Díaz en adelante, 1800, que será 77, 80 en adelante, y dice: puedo asegurar que por lo menos de acuerdo con la historiografía, o sea, las fuentes bibliográficas históricas, la construcción, la historia de México en estos últimos 150 años, vamos a decir, es la construcción del presidencialismo mexicano, en relación o en contraste con el parlamentarismo o el congresismo mexicano desde Cádiz, diría yo, 1812, ni qué decir de la Constitución de Morelos de 1814, que al hacer un triunvirato en el Poder Ejecutivo, pues obviamente le daba al Congreso un poder mayor, ¿no? Y por supuesto al Poder Judicial. Y entonces esa historia del siglo XIX mexicano, por lo menos hasta 1880, de un Congreso predominante, fuerte, que condicionaba al Poder Ejecutivo, que además, bajo la Constitución del 57 federal, el los ministros de la Corte eran electos el mismo día que el presidente de la República, y que los congresistas pues tenían un poder específico, movilizaban personas, influían en la política,
y además el presidente de la Suprema Corte podía y debía sustituir las faltas absolutas del presidente de la República, como lo hizo Benito Juárez, cuando Ignacio Comonfort, digamos, renunció a la presidencia de la República en enero del 57-58, ¿verdad? Entonces, entender esta evolución del sistema político constitucional de México, ¿por qué optamos? Construimos, digamos, históricamente el sistema presidencial, también tiene que ver con los hechos que tuvieron lugar en la primera mitad o un poco más, dos tercios, los primeros dos tercios del siglo XIX mexicano, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, doctor. Si le parece, retomamos dos preguntas que tienen que ver con lo que ha comentado. Federico Lamont le manda saludos y pregunta que si al mencionar la figura de un senador como control del gobernador, se refiere a la adaptación del modelo anglosajón vigente a nuestros días, donde hay un senado como asamblea estatal que controla el presupuesto y acciones de sus gobernadores, por ejemplo, Illinois o Arizona, entre otros. Y le hago la otra pregunta, es de Dolores Mota, y pregunta, ¿cómo influyó la inestabilidad política del siglo XIX en el funcionamiento de los tres poderes? Tiene algo que ver con lo que, justo con lo que nos estaba comentando ahorita. ¿Y qué tanto se retomaron los sentimientos de la nación de Morelos en la estructura de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? Si gusta, contestamos estas preguntas para luego pasar ya al siglo XX. Claro, cómo no. En el caso de la primera pregunta, em, Eh, desde luego sí, el modelo de Estados Unidos con sus senados locales, con sus cortes supremas locales muy fuertes, eh, estimo que estuvieron presentes desde 1824 federal y 25 local en Oaxaca, en esta atmósfera constitucional, política, cultural de la época, para poder frenar a los gobernadores, porque también pues veníamos de una tradición virreinal con un virrey fuerte, con gobernadores de provincias fuertes que fueron contrarrestados por las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII a través de la figura de los intendentes. Y bueno, yo creo que la preocupación sí era, además, ¿preocupación de quién? Esta es otra pregunta que, por ejemplo, James Cockcroft responde muy bien con su visión histórica marxista de la historia de México, ¿verdad? En el sentido de que eran personas de carne y hueso. Aquí había campesinos, comerciantes, pequeños propietarios, hacendados, artesanos, y había clases en formación, actores sociales y económicos que también defendían claramente sus intereses. Es, como se ha dicho, una clase burguesa en ascenso y que tenían aliados, por una parte, criollos con españoles en la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XIX, y por la otra también, pues, la responsabilidad de la gobernabilidad de... el 90% de los 400,000 o de los 500,000 oaxaqueños del siglo XIX, pues no era menor. Entonces, claro que tenían que tener cuidado con la forma como organizaban el gobierno, y lo hicieron. Me parece que fueron muy inteligentes para mantener el Senado, la Corte Suprema, la vicegubernatura, el Consejo de Gobierno en la primera etapa, 1825-57, y después para eliminarlos, pero eso no quiso decir que perdiera el Congreso sus facultades. El Congreso siguió teniendo la posibilidad también de oponerse y de controlar al gobernador, de revisarle las cuentas, ¿no? De cogobernar con él, y me parece que el proceso de la hemos llamado aquí en Oaxaca de hacer gobernadores fuertes, de la gubernamentalización del poder, pues un proceso muy largo, ¿no? Y que tuvo que pasar por experiencias incluso dolorosas. Entonces, eso por la primera pregunta. Por la segunda es que sí, pues sí hay yo creo que la historia de México es la historia política, quiero decir, y constitucional, es del juego entre los tres poderes, para ver si el Congreso prevalece sobre el Ejecutivo sobre el Congreso, el papel del Poder Judicial, más recientemente, pues también los órganos autónomos.
y eso es un hecho. Yo creo que es un sistema de garantías y de controles y contrapesos la Constitución y para también hacer posible el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Yo creo que es eso. O sea, la segunda pregunta, la respuesta es efectivamente sí. Hay una dinámica entre los poderes, muy marcada y conflictos muy serios también entre ellos. Y la otra pregunta es si la Constitución de Morelos, yo pienso que por el lado del catálogo de los cuatro tipos de derechos, libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad, que por cierto fueron mejor recogidos hasta antes de 1857 por las constituciones centralistas, hay que decirlo. Las siete leyes y las bases orgánicas tenían en 1835, 36 y 1843, ya no digamos el acta de reformas, ¿no? De 1847, pues ese catálogo de derechos, muy en el estilo de lo que pasó en Estados Unidos, que la Constitución original de 1787, Estados Unidos no tenía el catálogo de derechos. Esas fueron las 10 primeras enmiendas de la Constitución, que para algunos es un segundo texto constitucional, ¿no? En el marco en el contexto de los Estados Unidos. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, doctor. Avancemos ahora al siglo XX. Como ocurrió a nivel federal, pues la Constitución de 1917 fue un proyecto que reformó la de 1857. En el caso de Oaxaca, para la Constitución que se promulgó en 1822, eh, ¿qué nos puede decir? Y vinculémoslo de una vez con los trabajos que se están haciendo ahorita para saber qué hacer con el proceso de crear o no una nueva constitución o qué es lo que se está planteando para actualizar esta legislación, doctor. Gracias, cómo no. Sí, también en mérito al tiempo, ¿verdad? Digo, primero, no podemos sustraernos al contexto político de la época y sí hacer notar que entre Benito Juárez, 1858, y Porfirio Díaz, de 1877 hasta 1911, entre estos dos personajes oaxaqueños, ocuparon la presidencia de la República alrededor de 60 años, o sea, más de medio siglo. Imaginémonos el número de personas oaxaqueñas que participaron con ellos en los gobiernos federales y la influencia que entre los dos ejercieron en el gobierno local oaxaqueño. De hecho, Porfirio Díaz, entre 1880 y 1884, cuando dejó la presidencia en manos de Manuel González, vino a ser gobernador de Oaxaca y después influyó muchísimo en los gobernadores del estado que se fueron religiendo en algunos casos, de tal manera que junto con él envejecieron para 1910 y 1911. El último gobernador, Emilio Pimentel, pues le fue a presentar su renuncia a Porfirio Díaz cuando vio venir la catástrofe y se hizo a un lado, ¿no? Entonces, aquí en Oaxaca también había grupos maderistas, había grupos que tenían su propia idea del gobierno soberano, había porfiristas, había juaristas, y bueno, se dio una rica competencia, vamos a decirlo así, entre estos grupos, y fue impactado muy fuertemente el estado de Oaxaca por la revolución y también por la tendencia triunfante del carrancismo, que poco a poco fue logrando negociar en los diferentes grupos políticos de los estados del país hasta que le llegó el turno a Oaxaca. No perdamos de vista que Oaxaca se declaró soberano, se separó de la federación en 1915 y formó y nombró, eligió un gobernador soberanista, ¿no? Propio de esta corriente política del Estado, y que el hermano de Venustiano Carranza, Jesús Carranza, fue fusilado en Oaxaca, ¿no? Y que perdón, Venustiano Carranza tuvo, por lo tanto, motivos muy fuertes personales e institucionales para hacer llegar el ejército constitucionalista a Oaxaca, precisamente, para poder, con un gobernador constitucionalista, como le llamaban, carrancista, poder establecer un nuevo orden aquí en Oaxaca. Esas negociaciones se pudieron dar
después de la muerte de Venustiano Carranza en 1919 o 20, eh, y se dio un tránsito a una negociación con los obregonistas, en particular con la facción obregonista revolucionaria, para tener en 1922 que recuperar, digamos, el orden constitucional, que Oaxaca volviera a sumarse a la federación y de allí aprobar la constitución que está vigente de 1922. Esta constitución, en principio, no fortaleció al Poder Ejecutivo, ¿eh? La idea era mantenerlo controlado, fortaleció a los municipios, al Congreso, el Poder Judicial le dio derecho o facultad de iniciativa de leyes, hasta la fecha lo tiene el Poder Judicial, a la ciudadanía también, la iniciativa legislativa ciudadana. Ahora, la idea no era fortalecer al gobernador, por el contrario, la idea era que el Congreso jugara un papel más fuerte y así se plasmó en el texto. No se recogieron con todo énfasis las garantías sociales de la Constitución de 1917 porque parte del acuerdo fue que, bueno, en Oaxaca, con una herencia de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz y muchos intereses y actores en juego, pues también la conciliación y la negociación condujo a matizar los contenidos de la Constitución original de 1922. Así lo he leído y así lo creo también por interpretación de esos textos y del contexto. Entonces, tener presente esto, tener presente, me parece que es importante que cambió la nomenclatura de derechos a garantías individuales y sociales, que se hizo un énfasis en lo social, ¿verdad? Y que para irle avanzando a esta relatoría, con este libro que he podido sintetizar y publicar este mismo año, yo he contado que de 1922 a 2024, a través de 278 decretos, se ha tocado 828 veces diversos artículos de la Constitución. O sea, leído por artículos se han tocado 828 veces, hay veces, la mayoría de los artículos en materia de las facultades del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Pero 828 hasta diciembre del año pasado. Las hemos dividido en tres etapas. Una primera etapa es la de las reformas muy pocas del periodo que llamamos revolucionario. Ese periodo o postrevolucionario fue de 1922 a 1974, solamente 37 decretos reformistas y 87 artículos que fueron tocados por estas reformas. Pero de 1978 a 2010, el periodo de la transición democrática, 60 decretos reformistas tocaron 345 artículos, digamos, ¿no? O veces los artículos de la Constitución, mientras que de 2010 a 2024 181 decretos han tocado 396 ocasiones artículos de la Constitución. Tenemos, por lo tanto, 828 reformas, vamos a decirlo así, artículos constitucionales, y alguien puede decir, óyeme, pero pues no que era rígida la Constitución, el principio de rigidez. Bueno, eh, también el que no sea tan rígida y que sea flexible permite que se vaya sincronizando con los tiempos y con las circunstancias, muchas veces conflictivas, que se vayan recreando las instituciones, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que estamos haciendo, porque el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara, con mucha sensibilidad, se lo reconocemos, el año pasado, nos escuchó y le planteamos a un grupo de juristas oaxaqueños la posibilidad de hacer una revisión del texto constitucional y que pudiéramos hacer un trabajo de ir planteando una reforma integral. La última vez que esto se hizo fue hace 40 años, precisamente en 1980-82, con el gobernador Vázquez Colmenares, y él lo vio con muy buenos ojos. Nos pidió y nos propuso que hiciéramos lo más posible un debate social, ¿no? Ciudadano. Así que
se formó la Comisión del Bicentenario, se instaló el 10 de enero de este año 2025 en el Palacio de Gobierno, con el gabinete, los diputados, las magistraturas en pleno, y con la presencia ciudadana, y hemos hecho alrededor de unos 50 eventos, actividades, sobre todo entre enero y mayo de este año, en las 8 regiones del estado participaron alrededor de 10,000 personas, ¿no? Que estuvieron escuchando, fueron tocadas, digamos, por el mensaje constitucional, y cada uno de los 8 foros los dividimos en 6 mesas con los títulos de la Constitución. Estamos planteando que se recobre el preámbulo que tenía la Constitución de 1825, que era era pura filosofía, ¿no? Política, social y cultural, y pensamos que debe recoger el ideario de los oaxaqueñas y oaxaqueños de hoy, en un preámbulo, y también el que tengamos mejor catálogo de derechos, que los derechos de género estén ahí muy presentes, que tengamos una mejor estructura en general del texto constitucional, que se lea mejor, y que incorporemos, entre otras cosas, ¿verdad?, el concepto y la institución de la interculturalidad, el pluralismo jurídico, los formatos democráticos, no solamente liberales o la democracia directa o indirecta, como se le llama, sino darle su lugar con todas sus letras a la democracia comunitaria, que en Oaxaca es una realidad y está reconocida por la Constitución y la jurisprudencia federal, y que podamos lograr que no haya discriminación, que no haya exclusiones, que se ha padecido mucho en Oaxaca ese fenómeno, y desde el origen del constitucionalismo mexicano y oaxaqueño, pues como se decía ayer en un evento en la Suprema Corte, en el Poder Judicial Federal, ¿cómo es posible que después de 200 años o más no hayamos tenido más que 2 ministras o ministros, 2 ministraturas indígenas, ¿no? Y que hoy se cuente que apenas hay en 30 o 40 años una magistratura indígena en todo el país, ¿no? Entonces, eso es algo que es porque tenemos en la mente un modelo, una forma de pensar que es muy liberal, occidental y formalista, y necesitamos, digamos, ver nuestra realidad con toda su riqueza, su diversidad y su pluralidad. Y entonces estamos empeñados en Oaxaca en que la Constitución que se está planteando, estas reformas integrales, estas innovaciones, establezcan con toda nitidez que todas las culturas son valiosas, que es verdad que los derechos humanos son también un criterio y un principio moral y político muy, muy importante, pero que tenemos que evitar que se excluya a las personas, que se les discrimine, de tal suerte que podamos tener pues una sociedad más justa, ¿no? Con igual dignidad para todas y para todos, en particular para los pueblos, comunidades indígenas y los afromexicanos, porque en Oaxaca tenemos también una región muy importante en la costa, y sus pobladores, que hablamos con ellos, también han planteado con toda claridad que quieren que se les diferencie y al mismo tiempo se les iguale en sus derechos. Así, estimada eh, directora, sí. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar esta charla, ya ha sido tan interesante este repaso, ya nos está persiguiendo el tiempo, pero no me gustaría dejar de hablar sobre, aparte de estas consideraciones y principios que ha mencionado del proceso que están llevando a cabo, ¿qué otros aportes se podrían destacar al constitucionalismo mexicano a partir del caso de Oaxaca y de este esfuerzo que nos está comentando? Claro, ¿cómo no? Bueno, digamos que Oaxaca tiene una característica que también otros estados registran, que es la regionalidad. Entonces, las 8 regiones de Oaxaca están reconocidas en el texto constitucional,
pero la idea es que estas regiones también tengan una mayor visibilidad en términos de la forma como se regula en la Constitución y que pues haya, digamos, un principio de proporcionalidad y de equidad en el desarrollo regional. Eso me parece muy importante. No olvidar que tenemos en Oaxaca algunos proyectos muy importantes para el desarrollo económico regional y que también la Constitución debe, digamos, amparar ese tipo de estrategias o de políticas gubernamentales y sociales, ¿no? Económicas de desarrollo. Por otro lado, también es muy, pero muy importante el tema del pluralismo jurídico. La Suprema Corte lo ha reconocido. Hay un principio de máxima interculturalidad y mínima intervención en la autonomía de los pueblos y de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y pensamos que ese es un principio que debe estar ahora sí que desde el principio de la Constitución y que corresponda a una aportación especial del constitucionalismo oaxaqueño, que haya un diálogo que han propuesto varios juristas. Aquí tenemos en Oaxaca, si voy a omitir los nombres porque no terminaría, pero del grupo redactor y del grupo de trabajo más cercano, pues hay varios de los juristas, el maestro y magistrado Manuel López o el doctor Bernabé Lalito Hernández, que hizo una muy buena tesis doctoral sobre la forma de gobierno democrático en Oaxaca, o el maestro Enrique Velasco, maestro Juan Gómez y Francisco Martínez Sánchez. Hay toda una generación de juristas comprometidos con que tengamos un mejor texto constitucional. Por supuesto, también algunas mujeres están participando de manera muy activa, las magistradas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Erika Rodríguez, o la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, la magistrada Itzel Cruz, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral. En general, las magistradas, las tres del Tribunal Electoral, están participando muy activamente, ni qué decir de las diputadas, que además son un buen número de locales de Oaxaca. Vamos a decir, no todos somos, digamos, expertos o especialistas, pero tenemos sentido común y tenemos la experiencia del contacto con la gente, y nos ha ayudado mucho lo que nos han dicho y lo que nos han traído por los diferentes actores políticos, ¿no? Legisladoras, legisladores, los propios integrantes de la comisión, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Interculturalidad, la Secretaría de Finanzas también nos ha alertado sobre el costo que pueden tener las instituciones que se plantean, o la Secretaría de Administración, el Archivo General del Estado. En fin, varios presidentes municipales hemos estado consultando bastante las barras de abogados, las universidades, instituciones de educación superior, de tal suerte que, si me pregunta usted por qué otras innovaciones, diríamos que sí estamos también comprometidos con que haya mejores y más fuertes obligaciones de rendición de cuentas, de que podamos fortalecer el sistema anticorrupción, de que tengamos un compromiso fuerte de los servidores públicos. Aquí en Oaxaca se hacen tequios públicos. El gobernador Salomón Jara los ha impulsado y los compartimos. Pensamos que es una forma también de servicio, del servicio público, y que la gente deberá participar también cada vez más, incluso de forma espontánea, en estos tequios. Los estamos viendo florecer y multiplicarse, y eso pues nos da mucho gusto. Es una nueva forma, digamos, ¿no? de entender el papel de la Constitución del derecho, que no es nada más el fetichismo jurídico de que cambio la norma y con eso arreglamos los problemas, sino que sabemos, porque lo hemos estado estudiando, ¿no? Con ya modelos más complejos como el constructivismo jurídico o el constitucionalismo popular, ¿no? De que tenemos que hacer que la gente participe, y que participe de una manera espontánea porque sabe que es para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando, y para eso transversalizar en el texto de la Constitución la interculturalidad, digamos, es uno de los principales retos,
que el Poder Judicial, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los órganos autónomos en los ayuntamientos, siempre haya una presencia y una conciencia de que somos diferentes, pero somos al mismo tiempo iguales, ¿no? En nuestra dignidad y que esa no debe ser motivo de ningún tipo de discriminación, exclusión, y poderlo trasladar a las políticas públicas requiere que estén representadas las personas que conocen su propia diferencia, ¿no? Y que pueden ver la otredad desde su propia comunidad, desde dentro de la comunidad, y también quienes la vemos desde afuera, respetemos esas formas diferentes de ser, los lenguajes, los idiomas, las 16 etnias del Estado, ¿verdad? Más aparte el pueblo afrodescendiente, todo ello forma una mezcla que debe estar expresada en la Constitución. Esa es la idea, estimada maestra Rosalba. Sí. Gracias, doctor. Pues desde el Museo de las Constituciones felicitamos mucho este esfuerzo inédito y que puede marcar una ruta para aquellas entidades que estén convencidas de que hace falta reformar o actualizar sus cartas fundamentales, porque aunque la otra constitución reciente que tenemos es la de la Ciudad de México en 2017, sin duda las particularidades de la historia misma de la Ciudad de México condicionaron la creación de su primer texto normativo, pero el caso de Oaxaca recupera toda esta tradición histórica muy rica y muy interesante y que sin duda es una gran enseñanza para otras entidades federativas. Le reitero nuestras felicitaciones porque aquí en el museo hablamos sin duda de que las constituciones son productos de la sociedad, de los pueblos. ¿Y qué más ejemplo de lo que nos ha contado de todo este proceso de consulta de participación ciudadana para demostrar cómo las constituciones son ejemplo de eso, ¿no? El involucramiento de muchos sectores de la población, de que se acerquen a todas estas comunidades para tomar sus puntos de vista, su experiencia, que he dicho que es fundamental, alejados de las teorías, sin dejar de lado de la teoría, con la participación tan importante de estos abogados constitucionalistas y otros especialistas, que a lo mejor no vemos mucho más que en discusiones teóricas, pero es importante hablar de la participación de estas corrientes constitucionalistas y de estos abogados constitucionalistas que sin duda están ahí para ser parte de estos esfuerzos. Y qué bueno que se pueda hablar en México en este siglo XXI de este proceso de actualización de una constitución estatal. Doctor, pues muchas felicidades. Sí, muchas Eh, gracias. y nos gustará conocer más adelante en qué ha quedado todo este esfuerzo y las experiencias. Será importante retomarlas, sin duda. Agradecemos muchísimo al Museo de las Constituciones, a la maestra Rosalba Mejía, de veras muchas gracias, a la maestra Jessica Colín, ¿no? Que también ha jugado un papel. Y de nuestro lado, pues sí, es la coronación, digamos, y el inicio, ¿no? No solo es terminación de un proceso de estudio de muchos años, sino del inicio y del impulso, como usted dijo, para una nueva etapa, ¿no? Que entendamos que la Constitución no es solamente texto, sino que es contexto, que es prácticas, que es sentido común, lo hemos visto en vivo y a todo color con las señoras, los señores que nos han hablado, las maestras, los maestros, campesinos, personas de diferente extracción y sectores sociales. Y sí, hemos aprendido mucho. Tenemos 2000 encuestas, pero no por telefónicas, ¿no? Sino personalizadas. Y tenemos una base de datos ya impresionante en donde hemos registrado lo que serían hoy los sentimientos de las y los oaxaqueños de hoy, ¿no? Así como los sentimientos de Morelos, pues los sentimientos de las y los oaxaqueños de hoy. Y pues estamos muy reconocidos, de veras lo reitero, por la sensibilidad del ingeniero Salomón Jara, del gobernador, porque lo veníamos planteando, ¿eh? Desde otros gobiernos, hicimos 10 seminarios a lo largo de los últimos 10 años constitucionales, han venido aquí especialistas de diversos entornos nacionales e incluso extranjeros, pero no habíamos encontrado las condiciones y ahora está caminando este proyecto. Ya sabemos que siempre hay vicisitudes, hay variables, ¿verdad? Que lo pueden retrasar un poquito, lo pueden alterar o modificar, pero estamos en el trabajo también pedagógico de explicar la Constitución y de recabar los elementos para dejar
Sí lo digo, porque queremos mucho a Oaxaca y queremos mucho a México y que sea una de las mejores constituciones del país. Como usted dijo, la de la Ciudad de México 2017. También hemos visto otros ejercicios nada afortunados después de 2017, locales, no muchos, pero sí hay algunos. Y nosotros creemos que podemos hacer una contribución razonable, es decir, prudente, pero bien armada, ¿verdad? En este contexto de la transformación que está experimentando el país. Sin duda interesantísimo todo el proceso y qué bueno que también se dan la tarea de documentarlo, porque es la documentación de la participación democrática en un siglo que ha traído a la misma Constitución Federal una serie de reformas para visibilizar estas comunidades, ¿no? Eh, Felicidades, esperemos que esos testimonios puedan sistematizarse, porque Sí, desafortunadamente, como usted lo ha comentado, pues hay mucho todavía por hacer para rescatar figuras de nuestra historia constitucional como José María Castillo Velasco y otros en muchos sí, otros congresos de los que no se tiene noticia. Y esto es también parte de la historia misma de los abogados, de lo que se ha hecho con los congresistas, siendo congresistas, y que es fundamental para hablar de la historia de esos procesos. sí, maestra Mejía, le apreciamos mucho sus expresiones y las vamos a tomar muy en cuenta. Estamos preparando una memoria institucional con un anexo en que en su momento estará disponible una vez que se tomen las decisiones respectivas, pues esa base de datos se pueda consultar con todas las encuestas, la documentación que hemos formalizado, porque sí creemos que es un ejercicio inédito. Se han hecho diversos tipos de ejercicios para las reformas integrales de constituciones o para nuevos textos constitucionales, pero este que hemos hecho en Oaxaca y que seguimos haciendo porque seguimos trabajando en el tema, sí es diferente y pensamos que, como decía yo, prudentemente, ¿verdad? Podamos entregar un buen resultado, ¿no? Para la ciudadanía y el pueblo de Oaxaca. Sí. Pues de ya, interesantísimo poder consultar ese esfuerzo y será parte de estos procesos históricos democráticos que se viven en nuestras entidades. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos los que participaron con felicitaciones, dudas, comentarios y pues que tengan todos muy buena noche. Gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.